Yo les propongo que analicemos juntos esta situación, que pensemos, que analicemos y que veamos cómo podemos salir entre todos de esta situación que nos complica, ¿no? Como sociedad, como país, para las generaciones venideras. Me parece que eso es lo importante, porque si uno observa su propio ombligo no vamos a poder avanzar nunca, y eso es lo que está pasando en nuestra Argentina. Es por eso que en este comentario yo les propongo que pensemos y hagamos un pequeño análisis de para quién gobierna la política, ¿no? Estamos frente a un panorama complejo, un panorama que se profundiza año tras año. Y aquí aparece la sociedad civil cuando se pregunta ¿para qué están los gobiernos? ¿Para qué están los dirigentes políticos, no? ¿Para qué están ellos si en definitiva no nos dan respuestas, te dicen? Y si nos ponemos más puntillosos en esto de preguntar, surge un abanico de preguntas, valga la redundancia, que uno puede dirigirse a, por ejemplo, ¿qué hacen los políticos? ¿Para qué están? ¿No? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué esto de pelearse, de chicañarse, en vez de aunar esfuerzos y sacar este problema que tenemos entre todos? Porque claro, uno dice, ¿cómo es que no unen fuerzas? ¿Cómo es que dejan la vanidad para otra cosa? Y si analizamos todas estas preguntas, no encontramos respuestas. Porque en nuestro país tenemos una dirigencia política que parece importarle muy poco al otro. Le parece importar muy poco a la sociedad. Porque si no, no me explico por qué tenemos estos niveles altos de pobreza. Y más aún con esto de convivir con una inflación altísima, te diría todos los años. Estamos hablando de una inflación del 25% anual, más o menos. Y aquí, cuando uno observa esta situación, es que los políticos están más pensando en chicanearse que en aunar esfuerzos para sacar esto entre todos, ¿no? Y si me pongo a pensar un poco más, la política en su conjunto se explica de manera muy clara, o parece explicarse de manera muy clara según lo que estamos observando. ¿Para qué voy a acompañar al gobierno si lo que quiero es que le vaya mal, para que la gente los castigue y eventualmente me vote a mí, que tengo de repente las soluciones? Y cuando sube con independencia de cualquier partido político, lo que dice es exactamente lo mismo. Porque el que bajó lo que hace es mejor poner palos en la rueda, no sea cosa que le vaya bien y se quede por mucho tiempo. Esta es la lógica de la política. En la política pasa esto. Hay mucho de vanidad y poco de compromiso social. Es lo que uno puede observar, es lo que ve, es lo que se palpa. Esa es la calidad de dirigentes políticos que hoy recorren los pasillos en el Congreso, recorren los pasillos en la legislatura de Santa Fe, en municipios, en comunas. Esto es lo que pasa. En la semana charlé con 3 personas, en realidad con 4. Un almacenero, un empresario, un empleado. El almacenero me dijo, la verdad, estoy cansado de pagar tarifazos, aumentos. ¿Por qué tengo que hacer yo un esfuerzo por ellos?, me plantea este señor. El empresario me dijo, mirá, Pipa, vos sabés que yo le doy de comer a la gente, creo fuentes laborales. Y fue mucho más allá, porque dice, la verdad que me están matando a impuestos, a tarifazos, las cargas sociales.
no me ayudan, no me acompañan con leyes para atenuar todos estos aumentos, la nafta que me sube. Pero fue más allá, porque me dice, vos esta cuestión voraz recaudatoria que tiene el Estado, ¿lo ves traducido en obras? Y la verdad que no. Y el empleado, y ahí es donde me preocupa mucho más, lo que me dijo es que no le alcanza para pagar las facturas, las tarifas, pero no le alcanza para comer. Y eso realmente es triste. No le alcanza. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace un empleado que presta su servicio para generarse cuando le sube la prepaga, cuando le sube la nafta, cuando le sube el pan, cuando le sube la canasta básica, cuando le sube el colegio, cuando te sube todo? Es imposible. Y aquí plantea una pregunta. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Le vamos a echar la culpa al almacenero? Que se levanta todos los días, abre su negocio y trata de ganarse unos pesos para vivir. ¿A ese le vamos a echar la culpa? ¿Le vamos a echar la culpa al empresario que invierte en un país inviable, ¿no? Y lo matan a tarifazos, a cargas sociales, a impuestos? ¿Le vamos a echar la culpa al empleado que presta su servicio no para vivir, para sobrevivir? ¿A ese le vamos a echar la culpa? Porque la lógica parece ser que vos votaste mal, entonces jodete. Esa parece ser la lógica. Sin embargo, tenemos dirigentes políticos que no se hacen cargo de esta cuestión. Entonces, vemos la enfermedad y no la atacamos. Le damos un paliativo. Te duele la cabeza, aspirina. Y quizás a lo mejor es otra cosa que ocasiona ese dolor de cabeza. No vamos al tema de fondo. La política en un país es todo, está claro. Es la encargada de organizar a la sociedad civil, de controlarla, acompañarla, brindarle herramientas necesarias para que se viva de una manera, diría, digna. Ya no te diría buena, exorbitante, digna. En un marco armónico. Todo esto no pasa en nuestro país. Aquí tenemos inseguridad, bajos niveles de educación, pobreza, un sistema previsional detonado, los servicios de salud precarios, rutas intransitables, un Estado hiper recaudador, empresarios que manejan la economía a gusto y piacere, y políticos extremadamente ricos. Explícame cómo. Y me había encontrado con una abuela que en la semana me dice, aporté durante toda mi vida. ¿Y cómo es que tiene 80 años? ¿Y cómo es que tengo que mendigar por una jubilación y por medicamentos? ¿Qué nos hicieron?, me dice. Entonces, aquí nos planteamos, ¿qué papel juega la política? En serio, hagamos esta pregunta. ¿Qué papel juega la política de una vez por todas? ¿Y por qué no se hacen cargo? ¿Por qué siempre le echamos la culpa a la pesada herencia? ¿Por qué siempre le echamos la culpa a otros factores y nunca decimos, che, la verdad me equivoqué? ¿Cómo hacemos? Si vos en un trabajo, en una empresa te equivocás, probablemente, de acuerdo a todos los errores que tengas, y te van a echar. ¿Por qué? Porque perjudicás a la empresa. Te van a suspender, te van a percibir, y es lógico que eso suceda. A los políticos nadie los toca, a los jueces tampoco. Liberan ladrones, violadores, y todo pasa. ¿Cuándo se van a hacer cargo? Muchos en la calle preguntan, ¿para quién gobierna Macri? ¿Gobierna para los ricos, para los pobres? Y yo digo, ¿por qué no gobierna para todos? Porque aquí estamos frente a un gobierno que se equivoca, que no explica lo que está pasando, que le cuesta encontrar la solución a esto que es la inflación, que es un tema realmente escabroso, y una oposición sumamente irresponsable, que aprovecha las circunstancias para poner el tema económico en el foco del tema en el Congreso para sacar rédito propio, no para solucionar los problemas a la gente. Eso es lo que está pasando hoy, porque están planteando cuestiones realmente delirantes. Entonces, me da la impresión
que estamos frente a una crisis y atrapados en esta situación con un paciente en estado crítico. Bueno, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Con chicanes se soluciona? La pesada herencia, gobierno de CEOs, Panama Papers. ¿Por qué no invierten aquí en Argentina? Tiraron bolsos. ¿Así se soluciona la cuestión? Porque algo le pasa a un país que convive amigablemente con una inflación de más de 10 puntos todos los años. Entonces, me parece que ha llegado el momento, primero, de advertir, segundo, de actuar en consecuencia de lo que pasa detrás de todo esto. Esto ya no es un problema de Macri, ya no es un problema de Cristina. Esto es un problema de Estado, es un problema de todos los argentinos en su conjunto. Y me parece que es el momento indicado para que el presidente Mauricio Macri convoque a quien tenga que convocar, gobernadores, legisladores, senadores, diputados, los más sensatos, ¿no? A ponerse de acuerdo en que una sociedad que convive con un 25% de inflación en el año resulta invivible. Entonces yo me pregunto, si la política en su conjunto no está para esto, ¿para qué está? Y yo les planteo esta pregunta, para que todos pensemos, ¿para quién? ¿Para quién gobierna la política?